Canal 3, hay una situación que los peruanos estamos viviendo de manera fuerte, agresiva en toda esta situación. Y no me refiero necesariamente a lo que es el COVID-19, me refiero a la agresividad de los bancos, a ese banco que te llama y te exige que le pagues y bajo amenaza te quiere despellejar de lo que no tengas, tienes que darle. Si consigues un cacholito, un trabajo extra por allí, el banco te dice primero págame, luego come. Básicamente ese es el mensaje. Aunque te quedes de hambre, aunque te mueras literalmente de hambre, tienes que cumplir con el banco. Es además lo que ha dicho el gobierno en la reprogramación de deudas que ha planteado el Congreso de la República y que el Congreso además terminó dando el visto bueno. En el tema de congelamiento de deudas, que ya sabemos es una potestad del banco, la que determina la ley aprobada por el Parlamento y respaldada y aplaudida por el Ejecutivo, cosa que particularmente me preocupa. Si el gobierno aplaude una ley del Congreso, ya es preocupante por medio. Pero también hay otros contextos legales que se vienen manejando en estos momentos que es importante poder analizarlo. Estamos en la comunicación, en el contacto para la entrevista con el congresista César Combina de la bancada de Alianza para el Progreso. Congresista, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Rumbo al Poder de Vez Cable. Buenas tardes amigos, un gusto poder estar hoy domingo con ustedes. Efectivamente, como tú señalas, este tema de las deudas bancarias que además afecta a todos los peruanos, no solamente a un sector o a un grupo afectado por el COVID-19, sino transversalmente viene afectándonos durante hace meses por una recesión económica previa al COVID-19. Tiene muchas aristas. Nosotros en Alianza para el Progreso, y fue de mi autoría, presentamos el primer proyecto de ley sobre reprogramación, refinanciamiento y congelamiento de deudas en marzo de este año. ¿Por qué hago el énfasis en estos tres componentes, reprogramación, refinanciamiento y congelamiento? Porque más adelante, unos meses más adelante, en la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el congresista Luna de Podemos Perú, se aprobó un proyecto de ley de congelamiento de deuda. ¿Qué quiere decir congelamiento? Que en 3 meses o en un mes el banco no te cobra esa deuda, te la congela justamente y luego te la cobra con intereses más elevados. Entonces, la pregunta del millón es, si tenemos 8 millones de desempleados producto del COVID-19, ¿estos 8 millones van a poder conseguir trabajo, su primer sueldo, pagar deudas anteriores en 3 meses? Eso es económicamente imposible. Entonces, en la mayoría de países del mundo, lo que se ha planteado es congelamiento con reprogramación y refinanciamiento, que lo que incluye es lo siguiente. En primer lugar, una etapa de congelamiento de deuda, que podrían ser 3 meses, posteriormente una reprogramación, es decir, que a partir de ahí concurra nuevamente el conteo. No es de que te van a subir el monto mensual y te van a subir el interés, sino que son 3 meses que no pagas y a partir de ahí se corren 3 meses más. Pero además viene el tema de refinanciamiento, que es reducir intereses. Esta fue la propuesta que ha sido recogida por el Ejecutivo en parte. Nosotros la saludamos. Sin embargo, nosotros habíamos planteado más o menos en el mes de julio una contrapropuesta que tampoco se nos escuchó, que era hacer una comisión multisectorial. ¿Por qué era importante la comisión multisectorial? Y ya en julio, que avisorábamos una crisis muy fuerte económicamente, ¿por qué era importante tener una comisión multisectorial? En primer lugar, porque como tú señalas, las entidades bancarias se acogen a esta norma de forma voluntaria. Entonces, cuando tú llamas una comisión en donde están sentados, nosotros propusimos Asbank, todos los bancos del Perú, todas las microfinancieras del Perú, todas las cajas municipales del Perú y todas las cooperativas de ahorro y crédito, si tú los llamas obligatoriamente a una mesa y ellos voluntariamente se retiran, pues será el público quien verá quién tiene la voluntad de arreglar o no. El día de hoy, al ser de carácter voluntario y de forma individualizada en los bancos, no va a haber una sanción del consumidor hacia el banco que se porte mal. Entonces, cuando tú los sientas a todos en una misma mesa, transparentemente, cada entidad bancaria dice si se suma o no se suma públicamente, es allí donde el consumidor puede decir, mi banco no se está comportando a la altura de las circunstancias, por tanto yo retiro mi plata y me voy a otro banco que sí sea solidario. Entonces, pero congresista, todo lo que usted me dice, me parece importantísimo. Sin embargo, estamos en un contexto completamente real.
Yo recuerdo que conversé con usted en su oportunidad y usted me explicó con manzanitas cómo sería el tema de congelamiento. Lo digo con manzanitas porque no lo entendía. Y me hizo una pedagogía espectacular. Yo respaldé incluso públicamente el tema de congelamiento porque te decían, ok, te van a congelar 3 letras, no te van a elevar la tasa de interés, lo que te van a hacer es una distribución proporcional de tus cuotas mensuales que se van a mantener, pero a eso le van a añadir de forma proporcional los 3 meses que has dejado de pagar. Me parecía lógica la idea, pero eso no se aprobó porque al banco no se le obliga a congelar la deuda. Esa es una realidad que en este momento tenemos. Otra realidad que tenemos es que el gobierno ahora, por ejemplo, levanta la voz cada vez que el Congreso toma decisiones por su propia cuenta. Y lo ha dicho, por ejemplo, el último viernes el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, cuando aseveró, dio su posición sobre esta ley que aprobaron ustedes, el tema de reposición de 14,000 maestros que no ingresaron a la ley de carrera pública magisterial. Martos lo que ha hecho es decir que el Congreso tiene que consensuar primero con el gobierno para que puedan aprobar una ley. ¿Cómo? Es para decir en el argot popular, sorry, ¿cómo es eso? O sea, el Congreso tendría que renunciar a su facultad constitucional de legislar con autonomía y consultarle primero al gobierno si está de acuerdo con la ley que pretenden aprobar. No pasaría lo mismo con el tema de ONP, no pasaría lo mismo con el tema de evolución AFP, no sucedería lo mismo con esta combina con el tema de eliminar las altas tasas de interés del sistema usurero financiero del país. Van a tener que consultarle primero al gobierno, como ha hecho básicamente el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Yo coincido plenamente contigo. El poder legislativo no puede renunciar a su facultad de legislar y legislar con autonomía. La Constitución nos respalda. Y creo que es ahí donde se cometen algunos errores producto del contexto político del momento. Inclusive muchos ciudadanos malentienden el diálogo. Es decir, yo, por ejemplo, soy un partidario del diálogo. El diálogo se debe dar en las comisiones del Parlamento. ¿Por qué? Porque es en las comisiones donde se elabora el texto, el dictamen. Entonces, en la Comisión de Economía o en la Comisión de Producción o en la Comisión de Presupuesto, donde estoy, siempre yo llamo al presidente de la comisión públicamente a que invite al Poder Ejecutivo para escucharlo. Pero una vez de que este documento ya se aprobó en comisiones, cuando llegue al Pleno es una situación completamente diferente. Allí es una decisión política y autónoma del Parlamento, en donde hay un debate político y no puede pues venir el ministro, un ministro pues, de Economía, de Producción o un ministro de la Presidencia del Consejo de Ministros a sentarse como si él tuviera representación parlamentaria. Porque ese es el problema. El problema es que el gobierno no quiere entender o es muy complicado para ellos entender de que al no tener representación parlamentaria no tiene voz y voto en el Parlamento. Si bien tiene una bancada, que creo que poco a poco ya se está demostrando que el Partido Morado es la bancada oficialista, inclusive con la adhesión de Flor Pablo, de Gloria Montenegro y de otras figuras del poder ejecutivo. ¿No? Lo mismo pensé yo cuando vi la inscripción de Flor Pablo, de Gloria Montenegro. Era hora de que ya digan Morado, que son bueno, la bancada de Vizcarra. Efectivamente, o sea, y ellos quizás se sienten un poco maniatados porque esta bancada con 9 o 10 representantes que tiene no tiene ningún peso real en el Parlamento. Pero lo que sí yo le puedo decir, y creo que es el momento de poner las cosas claras, porque fuere cual fuera el panorama político con miras al 2021, hasta el 28 de julio del 2021, este Parlamento y este gobierno van a tener que trabajar juntos. Lo que yo le pediría al Poder Ejecutivo es que no se meta en las decisiones del Pleno del Congreso, que entienda que su espacio y su rol es un espacio muy importante de diálogo y de consenso en comisiones. Hemos visto que ya llegaron tarde con el tema de las AFPs, hemos visto que llegaron tarde con el tema de los intereses bancarios, hemos visto que están llegando tardísimo al debate de la ONP. Entonces, si es para resolver juntos, hagámoslo juntos, pero no entorpezcamos la labor parlamentaria, porque el pueblo del Perú también quiere soluciones rápidas y también se queja del Parlamento cuando no se las damos. Bueno, y el Parlamento ha sido acusado tantas veces de populista, pero también es una necesidad popular, sin hablar de populismo, en el tema de las tasas de interés que son a nivel de usura criminal que se practica aquí en el país. Tú usas la tarjeta de crédito y terminas pagando el doble o hasta más del doble según el banco que te ha tocado.
Tú vas a otros países, en Colombia no llegas ni al 30% de la tasa de interés que te cobran por tarjeta de crédito. Es más, en tiempo de pandemia los bancos se reducieron en 50% las tasas por consumo que hagas por esos meses de emergencia nacional, que se vive en Colombia también. Sin embargo, en el tema de usura, entiendo que hay este dictamen ya aprobado la Comisión de Defensa del Consumidor. Entre otras cosas, un poco para poner en contexto a la población congresista combina, entre otras cosas lo que se plantea es eliminar ese tema de la membresía de la tarjeta de crédito, el cobro de la comisión interplaza, la devolución del seguro de desgravamen, que lo que te permite dar la cobertura cuando pasa una situación fortuita que al titular no le permita seguir pagando su cuenta, y además fijar tasas máximas de interés. Pero la pregunta de cajón es, con lo que Martos dijo el viernes, que primero tienen que consensuar antes de aprobar, ¿van a consensuar primero con el gobierno la aplicación de esta ley en caso de aprobarse en el Pleno, de ponerle punto final a la usura financiera en el país? Yo creo que esto no puede estar, no se puede negociar, no se puede tener que pedir permiso al papá gobierno para poder aprobar una norma de esta Pero categoría. lo han hecho con la Además, reprogramación de deudas, lo han hecho con pero reprogramación de deudas y con congelamiento. exactamente, y es por eso que también las comisiones deben ser responsables. Es decir, nosotros tenemos un trabajo de comisión que, de acuerdo a nuestro reglamento, nos hace una especialización. Entonces, la Comisión de Defensa del Consumidor tiene una especialización en defensa del consumidor, más no en economía. Entonces, por ejemplo, a nivel de lo que significa el seguro de desgravamen, el tema de la membresía, el tema de la Comisión de Interplaza, yo creo que ningún parlamentario, inclusive los que estamos en la Comisión de Economía, no nos vamos a oponer. Pero, por ejemplo, la regulación de tasas vía ley, esto sí debería pasar por la Comisión de Economía, porque no tiene nada que ver directamente con el consumidor, más bien tiene que ver con el flujo económico. Y, por ejemplo, en el caso del flujo económico, está demostrado en muchos países que la regulación de tasas vía ley ha encarecido, más bien ha limitado la cantidad de préstamos. Ahora, por otro lado, hablamos de usura bancaria, perfecto, pero la mayoría de nuestro país, y ahí hay que ser muy realista, está fuera del sistema bancario, es decir, está en las cooperativas de ahorro y crédito, en las microfinancieras, en las cajas municipales, que son además las que más impacto tienen en empresas que dan préstamos a personas que no tienen un récord crediticio. Entonces, tiene que haber una posición en donde podamos regular, efectivamente, regular las tasas de interés bancarias, pero también generar espacios de dinamización económica. Por ejemplo, lo que voy a proponer... Antes que continúe, usted es de la lógica del señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, quien asevera que no se puede poner tasas máximas de interés porque eso desalienta la inversión privada y además se tiene que consagrar el libre mercado. Porque la ley orgánica del BCR establece que se tiene que establecer tasas máximas de interés. El señor Velarde hace su propia interpretación de la ley y dice, no, aquí hay que garantizar el libre mercado y que sea finalmente el consumidor el que determine a cuál banco se va sin que siquiera haya intervención del BCR en el establecimiento de las tasas máximas de interés. ¿Usted comparte esa lógica? Sí, yo en parte comparto esa lógica porque en realidad nuestro Banco Central de Reserva se ha caracterizado por ser un promotor de la competencia, del mercado. Sin embargo, como digo, sí se tienen que generar espacios, como por ejemplo lo estamos avanzando en la Comisión de Producción con la energía eléctrica. Por ejemplo, espacios en donde el mercado también empodere al consumidor. ¿Cuál ha sido uno de los beneficios de Reactiva Perú, que nos ha impactado a todos porque no pensábamos que era posible? Generar tasas de interés bajísimas, es decir, del 2% para las MIPES. Esto nunca antes podía haber sido visto, porque una tasa normal para una MIPE no bajaba del 40%. Entonces, cuando uno ha agrupado a una cantidad de personas, el banco lo ve de forma importante. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no pensar en asociaciones de consumidores para tarjetas de crédito? Si se agrupan 50.000, 20.000, 10.000 consumidores y dicen, nosotros nos vamos a ir con una negociación colectiva, tal cual ocurre con los sindicatos, hacia la tarjeta que nos dé la mejor tasa de interés, yo le garantizo que sin ningún tipo de intervención estatal, esa tasa de interés va a bajar. ¿Por qué? Porque el volumen genera siempre mejores ventas. Ahora, eso no quiere decir... Pero congresista Lucas, eso me está diciendo la lógica del libre mercado. Y sabemos que por el libre mercado el gobierno
ha observado en su momento esta ley contra el acaparamiento, señalando que no hay nada técnico, ningún estudio que señale que la intervención de instituciones como Indecopi haya fracasado y por la cual se tenga que sancionar el acaparamiento. Una norma que ustedes han tenido que establecer, aprobar por insistencia. En nombre del libre mercado, el gobierno no ha intervenido en las clínicas privadas en tiempos duros de la pandemia, a pesar de que la Ley General de Salud la obliga o la faculta, perdón, a intervenir y tomar control de establecimientos privados de salud. Pero no, en nombre del libre mercado no se ha hecho. En nombre del libre mercado no se permite el congelamiento de las deudas y la gente tiene que pagar de donde sea. Por eso le preguntaba si usted comparte la lógica de Julio Velarde de dejar que el libre mercado regule la situación que está atravesando el país en el tema financiero. Y ya vemos que lo que estamos viviendo es justamente la consecuencia del libre mercado. ¿Qué sentido tiene mantener ese mismo status quo? Exacto, por eso es que digo que la lógica que comparto es en parte. ¿Por qué? Porque nosotros desde el Parlamento hemos aprobado una ley drástica con respecto al tema, como tú señalas, del acaparamiento, de las clínicas privadas, de los cobros de intereses, y ahora seguro vamos a ir avanzando a otros puntos que también van a ser cuestionados. No por afectar el mercado. El mercado, tal cual lo señala nuestra Constitución, nosotros no vivimos en una economía de libre mercado, vivimos en una economía social de mercado. Esta economía social de mercado, y creo que es lo que ha faltado que desarrollemos en la legislación y también en el gobierno, habla de generar bien común. Y bien común quiere decir maximizar los beneficios para la mayoría sin afectar a la minoría. Entonces, desde mi punto de vista, por eso digo, esta situación de la ley contra la usura bancaria, me parece que en un 90% tiene el gran consenso del Parlamento, pero lo que sí sería importante para fortalecer nuestro consenso parlamentario es que las partes estrictamente económicas vayan a la Comisión Económica del Parlamento, que es la Comisión de Economía. Yo le pido algo, congresista Combina, y lo digo como peruano, que también me encuentro dentro del sistema financiero, que de aprobarse esa norma, que no suceda lo mismo con el tema de reprogramación de deudas y congelamiento, porque todo bonito, todo chévere, en la garantía proporcional que te plantea el gobierno, 40, 60, 80%, según ciertas cuotas que estés pagando o que ya hayas pagado, o que te falten por pagar. Sin embargo, la parte trucha de la norma viene cuando se menciona el tema del congelamiento, que le da potestad al banco de decidir si te congela o no la deuda. Que en el tema de la usura financiera no suceda lo mismo, que si se da un discurso de que vamos a sancionar la usura, vamos a fiscalizar que se establezcan tasas máximas de interés y se da un estudio técnico adecuado al respecto, que se proceda como tal y no esperar que estén debatiendo, como pasó con reprogramación de deudas, están debatiendo un texto que en realidad ni siquiera estaba en debate, porque la Comisión de Economía, la Comisión de Defensa del Consumidor estaban debatiendo, consensuando con el gobierno otro texto que apareció horas antes de la aprobación final. Claro, o sea, eso sucedió. Ustedes debatían sobre un texto que en realidad no existía, que creían que existía, y a la final les aprobaron otra cosa, pero sorprende que todos terminaron aprobando casi su mayoría en el Parlamento. Y en el tema de libre mercado, para terminar este aspecto, congresista Comina, que el tiempo nos ha ganado, en el tema de libre mercado, también primaría este criterio de libre mercado en la posibilidad de que se extienda 10 años más la circulación, la autorización, concesiones de rutas a los vehículos de transporte público en Lima, donde incluyen además vehículos piratas. ¿También es el libre mercado? En el nombre del libre mercado, y eso es un gran error que hemos tenido como país, como digo, se han hecho algunas cosas que no han funcionado, como por ejemplo el tema del transporte público. Cuando uno habla de transporte público, hace referencia a un sistema de carácter estatal o básicamente estatal privado para un servicio y un fin público. Si el fin termina siendo favorecer a las empresas del transporte, eso quiere decir que no está cumpliendo el requisito para hacer algo vinculado a la economía del bien común, que es la economía social de mercado. En ese sentido, yo, por ejemplo, en lo personal me opondría. Ya, en el tema de transporte, ¿por qué lejos de querer legislar, por qué mejor no emplazan a la ATU, que es la que tiene justamente la voz cantante en este caso de reforma de transporte? Porque el Congreso de la República ha sido apedreado políticamente en esos días y yo me preguntaba en otro espacio periodístico, ¿dónde rayos se encuentra la ATU?
¿Dónde está que en tiempos de pandemia básicamente no ha sentado ninguna base para la reforma de transportes? Y entendiendo que es la ATU la que en una primera instancia amplió esta autorización de concesiones por 6 meses, que está próxima a vencerse, pero no se le dijo nada a la ATU, ahora se le apedrea al Congreso de la República. ¿Por qué no le invitan ustedes a la señora Ana María Jara que responda sobre ese tema de qué es lo que pretende hacer con el tema de transportes? ¿Es su La competencia? ATU, sí, la ATU ha sido, creo que como parte de muchas cosas que se han aprobado en el Perú, ha sido una buena idea mal implementada. Y eso es lo que es la ATU en este momento. Yo conversaba con el ministro de Transportes y justamente le llamaba la atención el otro día sobre la situación de Lima Metropolitana, porque Lima Metropolitana y Callao han pasado a esta administración, pero esta administración no se siente, no hemos visto que ha mejorado. Es más, ni siquiera hemos visto en los últimos días fiscalización en colectivos y en buses que van repletos en plena pandemia. Es decir, seguimos sin ningún tipo de control. Y en ese sentido sí tienes toda la razón. Se va a tener que convocar a la ATU porque además es la voz cantante en este espacio. Nosotros como Parlamento no deberíamos estar legislando cosas de carácter provincial o metropolitano. Existen entidades específicas y creo que en el Parlamento tenemos cosas muchísimo más fuertes que tocar. ¿Por qué? Porque en primer lugar no todos los parlamentarios somos especialistas en temas de transporte. Yo, por ejemplo, no manejo el tema de transporte, pero sí tenemos la capacidad fiscalizadora. Esta capacidad fiscalizadora, ¿cómo se materializa? La ATU toma una decisión técnica que debe asumir la responsabilidad de la persona dirigente del ATU, como la señora Jara, nosotros fiscalizar si esto ha ocurrido o no ha ocurrido, y si no ha ocurrido, tal cual exige la Constitución y las reglas políticas, que esta señora Jara dé un paso al costado, porque ya tenemos bastantes meses esperando y no hay ningún resultado concreto. Ningún resultado. Congresista Comina, muchas gracias por el tiempo. Que tenga buen domingo. Muchísimas gracias. Que tenga buen domingo. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Vez Cable y rumbo al poder. Volvemos.